Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Vamos en esta ocasión a hacer la reparación de un poder de audio. Este es un TRX 4000 y la falla que este trae es de que no enciende. Entonces vámonos allá directamente. El cliente dice de que de un día para otro pues dejó de funcionar. Entonces nosotros vamos a corroborar eso y vamos a conectar el cable de la alimentación que lo tenemos por acá, el cual lo tenemos conectado a nuestro famoso foco en serie, que nos va a permitir hacer las mediciones de una manera segura. Entonces lo conectamos y le vamos a dar a encender, y como vemos pues no sucede nada, pues prácticamente no sucede nada, no está encendiendo el poder. Pero aquí el cliente ya me había comentado de que él había estado revisando los fusibles. Los fusibles van por acá. El cliente me comentaba de que él estaba revisando los fusibles y dice de que encontró un fusible que estaba cortado, o sea que está quemado. Entonces vamos a corroborar eso. Colocamos multímetro en escala de continuidad y vamos a probar el fusible. Entonces vamos a probarlo. Efectivamente este es el fusible que está quemado. A ver si se aprecia ver ahí la medición que estoy haciendo. Está cortado el fusible. Vamos a revisar el otro. Este usa dos fusibles. En algunas veces, en algunas ocasiones, estos fusibles van en serie. En otras ocasiones van en paralelo, según la configuración que hay acá. Esto que está aquí es un selector para poder configurar entre 110 y 220 voltios para utilizar el poder. Entonces en este caso vamos a probar el otro fusible. Vamos a ver si se mira ahí. Ese sí está bueno, escuchen. Este fusible sí está bueno. Entonces vamos a cambiar el fusible que está mal. Quiero decir en esta ocasión de que cuando encontremos un fusible que está quemado en algún aparato, no importa qué tipo de aparato este sea, pero cuando nosotros encontremos un fusible que esté dañado, nunca se nos ocurra cambiarlo, poner uno nuevo y volver a encender, ya que normalmente cuando un fusible se abre es porque hay un cortocircuito dentro del equipo. Este es el fusible nuevo, entonces vamos a colocarlo. Cuando un fusible se quema es porque hay un cortocircuito adentro y él se quema para proteger al equipo. ¿Qué pasaría si nosotros venimos, quitamos el fusible malo y volvemos a encender? Entonces existe el riesgo de que vamos a terminar dañando el equipo más aún de lo que quizás estaba. Que ya hemos colocado el fusible nuevo, vamos a probar. Recordemos de que estamos conectados al foco en serie, así de que en este caso si hay un cortocircuito adentro no hay ningún problema porque la bombilla se va a encender indicándonos que hay un corto. Entonces ya lo he conectado y vamos a darle a encender, y como vemos, obvio, la bujía está encendida. Eso significa de que tenemos un cortocircuito dentro del poder, por eso fue el que el fusible se quemó. Entonces vamos a apagar sin perder tanto tiempo, desconectamos el cable, ponemos por acá y vamos a retirar la tapa. En esta ocasión pues yo ya he quitado los tornillos para no hacer muy largo el video. Retiramos la tapa. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí lo que tenemos son tres partes fundamentales. El canal número 1, que lo tenemos por acá, el canal número 2, que lo tenemos por acá, y la placa de la fuente de alimentación, que es donde están los filtros de la fuente. Abajo están lo que serían los puentes rectificadores de diodo, otros fusibles más que casi nunca se queman, es raro. Entonces, y esas serían las tres partes principales de este poder.
A ver si lo puedo levantar un poco para que lo miremos. Entonces, canal número 2, canal número 1 y fuente de alimentación. Eso es todo, son las tres partes principales de este poder. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Digámoslo así, el 80% de las veces de que un equipo de estos nos marca corto es porque algunos de los canales, algunos transistores de algunos de los canales se pusieron en corto. Entonces, casi es raro encontrar que la falla esté aquí en la fuente de alimentación, en lo que sería la placa rectificadora. Es raro encontrar que el daño esté aquí. Sí, suele suceder, pero no siempre. Entonces, casi siempre va a ser en alguno de los canales. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aislar el problema. ¿De qué manera? Pues estos cables que miramos acá son los cables que alimentan las etapas de potencia. Entonces, por lo tanto, vamos a desconectar el canal número 1. Vamos a probar si el corto continúa, lo volvemos a conectar y desconectamos el canal número 2. Entonces, y así nos vamos a dar cuenta en cuál de los canales tenemos el problema. En este caso, yo voy a desconectar el canal número 2 o el canal 1 en este caso, pues que está más fácil. Bien, entonces, ahora que ya tenemos desconectado, vamos a probar nuevamente. Tenemos nuestro cable de alimentación, que en este caso lo tenemos conectado a nuestro foco en serie. Lo conectamos al poder y le damos a power. Ok, bueno, de una. El bombillo prendió, apagó, indicando de que no tenemos ningún corto. Y aquí, como logramos ver, ya tenemos la luz de power encendido. Ahí escuchamos los relés de la salida parlante que se están activando. Allí ya el equipo encendió. Entonces significa que el corto está en el canal 1. Entonces, pero rápidamente vamos a apagar y vamos a hacer la prueba con el otro canal. Desconectamos el canal número 2 y voy a conectar el canal número 1. Entonces, y lo voy a encender y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ven? Entonces el equipo no enciende. Ya ven, tenemos el corto. Canal número 2 está desconectado. Entonces ahí tenemos un corto. Entonces el corto está en el canal 1. Entonces así lo verificamos de esa manera. Rápido, fácil. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a apagar. Desconectamos cable de alimentación. Mucho cuidado con esto. Y vamos a desconectar aquí la etapa de potencia. Vamos a conectar la etapa número 2, que ya sabemos que está buena. Nunca está de más. Quiero recomendar una vez más, cuando estamos trabajando en este tipo de equipo, mucho cuidado con los voltajes que saca esta fuente de alimentación. Y ahora que ya sabemos que el cortocircuito está en el canal número 1, entonces vamos a desmontar este canal y vamos a hacer las mediciones pertinentes para ver cuáles de estos transistores es los que están dañados. Ok, entonces aquí ya desmontamos la etapa de audio. Yo ya he retirado los tornillos. Vamos a levantarlo todo y la tenemos por acá. Entonces, lo que vamos a trabajar es esto, por lo tanto este disipador de aluminio lo vamos a mover para que no nos vaya a estorbar. Entonces, bueno, vamos a pasarle algo, una brocha para limpiar esto. Está súper sucio. De todas formas, posteriormente, cuando hayamos terminado la reparación, vamos a dar una limpieza total a todo el equipo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Para poder detectar qué transistor, qué pieza es la que está dañada, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a retirar todos los aislantes, no vaya a ser que se nos caiga alguno. Entonces vamos a retirarlos todos. Luego los vamos a limpiar y vamos a echarle su pasta térmica nueva otra vez. Entonces, ya una vez que tenemos la etapa de audio desarmada, entonces vamos a buscar el problema
dónde está, o sea, cuál de todos estos transistores es el que está en corto. Puede que sea un par, puede que sean dos pares, incluso pueden ser todos, pero la única manera de asesorarnos de eso es desmontándolos cada uno y probándolo. Pero en este caso vamos a realizar algo más sencillo, ya que desmontar todos estos transistores lleva un poco de tiempo y además de eso podemos hacer algo más rápido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto que miramos acá, esto que miramos acá son las resistencias que polarizan lo que sería el emisor de cada uno de los transistores de potencia. Estas resistencias van en el emisor de cada uno de los transistores de potencia. Entonces, como en este caso todos estos transistores están en paralelo, entonces con uno que esté malo me va a marcar que todo el resto están malos, aunque no sea así. Entonces vamos a desmontar estas resistencias para que de esa manera aislemos cuál es el transistor que está dañado y cuál no. De hecho que el corto siempre suele estar entre colector a emisor. Entonces vamos a retirar esta resistencia y hacer las mediciones. Cuando encontremos de que un transistor, aun cuando no tenga la resistencia, no está dando continuidad, entonces podemos quitarlo y hacer la medición afuera. Entonces se nos va a hacer un poco más fácil a que tener que desmontarlos todos y comenzar a revisar cuál es el que está malo o cuál es el que está bueno. Entonces de esta manera creo que lo podemos hacer un poco más rápido. Entonces vamos a levantar todas las resistencias y vamos a hacer la medición para poder determinar cuáles de los transistores son los que están malos. Ok, entonces aquí ya retiramos la resistencia, aquí las tenemos, 5 resistencias del lado negativo y 5 resistencias del lado positivo. Entonces ya la hemos retirado, este es el lugar donde van. Entonces ahora vamos a medir los transistores, multímetro en continuidad, vamos a probar cada uno de ellos. Entonces ahí tenemos corto, ahí no tenemos corto, entonces este transistor está bien. Aquí tenemos un corto, pero aquí no nota corto, entonces está bien. Entonces quiero aclarar algo, porque él me da corto entre base y colector y yo digo está bien, porque aún no he retirado, no he encontrado el transistor que está totalmente dañado. Entonces cuando yo encuentre el transistor que está dañado, ese transistor va a estar en corto entre sus 3 terminales, por lo tanto ahorita me está dando corto todo parejo. Entonces, pero cuando ya quitemos el transistor que es el que está quemado o los que están quemados, entonces ya no me va a dar ese corto. Entonces tercer transistor tiene corto ahí, entonces este transistor está quemado. Como ven, no sé si se logra apreciar ahí quizás se logra apreciar un poco. Medimos entre base, colector, tenemos corto entre base y emisor y tenemos corto en todas las configuraciones. Este transistor está en corto. Vamos a medir el siguiente, tiene corto allí pero no tiene corto acá. Medimos el otro, tiene corto allí, vamos a aquí, ven, no tiene corto ahí. Entonces el transistor que está quemado es este. Vamos a retirarlo y vamos a corroborar eso. Entonces esta soldadura ya pues podemos decir que una soldadura vieja estar ahí, por lo tanto va a estar un poco duro. Entonces lo que yo voy a hacer es aplicar más soldadura en los terminales para que esta se suavice, por decirlo así, y lo podamos retirar el transistor sin ningún problema. Entonces voy a calentar por la parte de abajo, aplico soldadura y ahora sí vamos a retirarlo. Sí, permítame que lo quite. Caliento los 3 pines a la misma vez y el transistor sale fácilmente sin dañar las pistas. Si yo caliento, algo que yo he mirado en muchos amplificadores es de que me vienen con estas tarjetas súper quemadas, las pistas levantadas, llenas de puente y cosas así. Pero ¿por qué pasa eso? Porque los técnicos normalmente
recalientan las pistas y estas pistas son muy delicadas, por lo tanto al final terminan levantándolas, terminan desprendiéndolas de la tarjeta, entonces y eso ya queda feo, defectuoso. Entonces tenemos que utilizar un cautín que tenga la temperatura suficiente como para poder derretir la soldadura de una forma rápida para poder quitar el transistor sin dañar las pistas. Entonces aquí ya hemos quitado el transistor y vamos a medirlo. Vamos a ver si se logra apreciar ahí. Entonces, vamos a medir el transistor. Esta es la base y vamos a colector. Tiene un corto, a emisor tiene corto, está dañado. De colector a emisor está dañado. Invertimos las puntas, que no es necesario porque ya miramos que está quemado. Igual no está quemado, está quemado. Ahora vamos a medir los mismos transistores y vamos a ver si todavía hay un corto entre base y colector, porque ya miramos que entre base y emisor no hay. Entonces vamos a medir nuevamente. Vamos a medir este. Me sitúo en la base, colector, y miramos de que ya no hay corto. Ya no tenemos corto. A emisor no tenemos corto. Entre emisor y colector no tenemos corto. Ese transistor está bien. Medimos el siguiente. De base a colector no hay corto. De base a emisor no hay corto. Entre colector y emisor no hay corto. Este transistor está bien. Vamos al siguiente. Base a colector no hay corto. Base a emisor no hay corto. Colector a emisor no hay corto. Luego vamos al otro. Base a colector no hay corto. Base a emisor no hay corto. Colector a emisor no tenemos corto. Entonces de este lado este transistor es el que está dañado. Entonces ahora pasemos al siguiente lado y vamos a hacer prácticamente lo mismo. Multímetro en continuidad y vamos a empezar a medir base a colector. Tenemos un corto porque ya sabemos que hay uno de estos transistores que está dañado. Entonces base a colector, base a emisor no tenemos corto, está bueno. Vamos al siguiente, base a colector, tenemos corto. Base a emisor no tenemos corto. Siguiente, base a colector, base a emisor, eso está bien. Ahora quiero decirle algo, no importa si el transistor es positivo o negativo, NPN o PNP, no importa, porque al final aquí lo que estamos haciendo no es midiendo el transistor, sino es detectando si tenemos un corto, en cuál de todos está el corto. Entonces yo acá no estoy midiendo, por lo tanto yo puedo poner en la base ya sea la punta roja, ¿ves? O la punta negra, no importa, me va a dar lo mismo porque yo estoy buscando corto. ¿Ves? Entonces aclarado eso, continuamos. Tercer transistor, no tenemos corto, este está bien. Cuarto transistor, tenemos corto ahí, pero acá no, este está bien. Y el quinto transistor, que sería este, tenemos corto entre base a colector, base ahora a emisor y tenemos corto. Entonces vamos a retirarlo para hacer las mediciones ya estando afuera. Vamos a calentar. Como les dije, esta soldadura es vieja, por lo tanto una de las formas sería aplicar estaño nuevo para que esta se pueda derretir de una manera más rápida. Entonces un poco dura esta soldadura ahí. Entonces vamos a calentarlo parejo y vamos a sacarlo con mucho cuidado y ya lo hemos retirado. Este es el multímetro que nos está avisando que está encendido. Entonces ahora que tenemos la placa allí, volvemos otra vez, ponemos en continuidad, ahora medimos. Vamos a ver si se logra ver ahí lo que estoy haciendo. Allí, entonces nos citamos en la base a colector, tenemos corto. De base a emisor tenemos corto. De colector a emisor tenemos corto. Invertimos las puntas, base a colector, corto, base a emisor, corto. El transistor está dañado. Entonces ahora vamos a medir otra vez acá lo mismo que habíamos hecho.
base a colector tenemos un corto, base a emisor, entonces nos está marcando corto. Vamos a ver si en este caso no es el multímetro que nos esté dando fallas erróneas. Entonces vamos a ver, solamente es para confirmar, ya que este multímetro pues está un poco baja la batería y puede que me dé alguna medida errónea. Entonces, correcto, sí. Entonces probamos base a colector, no tenemos corto, base a emisor, no tenemos corto, colector a emisor, no tenemos corto. Está funcionando bien el multímetro. Siguiente, base a colector, no hay corto, base a emisor, no hay corto, colector a emisor, no hay corto. Siguiente, base a colector, no hay corto, base a emisor, no hay corto. El cuarto, base a colector, no hay corto, base a emisor, no hay corto. Entonces, estos transistores también vamos a probar la resistencia de polarización del emisor, porque muchas veces estas resistencias suelen quemarse también, ya que ellas actúan como un fusible. Entonces vamos a probarla. Sí, pero está bien. Probar la otra. También vamos a medir esta. Esto lo hago porque muchas veces esta resistencia se quema también, y cuando nosotros cambiamos el transistor no nos damos cuenta, no medimos la resistencia y al final se vuelve otra vez a quemar el transistor, porque prácticamente o se quema el equipo, pues deja de funcionar otra vez. ¿Por qué? Porque ya quedaría el transistor que correspondía a la resistencia que está abierta, como no la cambiamos, entonces ese transistor no está trabajando. Entonces prácticamente queda trabajando con menos potencia, con menos transistor, entonces volvemos otra vez a dañar el equipo. Entonces, por eso es importante medir las resistencias de polarización del emisor. Entonces aquí, esto está bien. Medimos la siguiente, está buena. Y aquí medimos la siguiente, esta está buena. La otra está bien. Las resistencias son de 0.22 ohmios a 5 watts. Están bien. Correcto. Entonces vamos a sustituir esos transistores por unos nuevos. Vamos a armar eso y vamos a probar a ver qué sucede. Si ya nos queda allí o hay alguna otra pieza que esté dando más problemas. Entonces vamos a corroborar eso, pero vamos a cambiar el transistor y vamos a armarlo y luego regresamos. Ok, entonces aquí ya tenemos armado lo que sería el canal de audio. Ya he cambiado los transistores que estaban quemados, los he quitado, de los cuales este acá uno, este es el nuevo, los demás estaban buenos. Y del otro lado acá está el nuevo y los otros son los que ya estaban ahí. Ya he colocado toda la resistencia, he armado todo el canal, ya esto ya lo tengo listo solamente para realizar las pruebas pertinentes para verificar que todo esté bien. Aquí están los transistores que hemos retirado. Todos los transistores son los que están dañados, entonces vamos a ponerlos por ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, lo mismo de siempre, sería colocar multímetro en continuidad. Vamos a colocarlo en continuidad. Entonces vamos a colocar punta roja en el aluminio. Vamos a colocarlo de este lado para que se logre apreciar bien. Punta roja en aluminio, y con la punta negra vamos a ir tocando los colectores de cada uno de los transistores. Entonces me está marcando un error este multímetro. Entonces ahí, o sea, la punta roja en el aluminio y la punta negra en el colector de cada uno de los transistores. No nos tiene que dar continuidad en todos los transistores en el colector. ¿Sí? Como miramos ahí, pues, todas las medidas también. Entonces le damos la vuelta al otro lado y repetimos lo mismo en los colectores. Ninguno de los colectores tienen que dar continuidad con el aluminio, ya que de ser así los colectores son
el pin donde le llega el voltaje de la fuente de alimentación. Y si nosotros tuviéramos continuidad, normalmente el aluminio está pegado al chasis y chasis es tierra, entonces estaríamos haciendo un cortocircuito. Entonces aquí en este caso, como vemos, ya todo está bien. A ensamblar esta etapa y vamos a probar. Entonces vamos a jalar esto por acá. Aquí tenemos el poder y vamos a ensamblar esto va así. Vamos a conectar, entonces le vamos a dar la vuelta. Si se logra apreciar ahí, correcto. Entonces vamos a conectarlo a la fuente de alimentación. Ya lo hemos conectado, ahí la tapa ya está conectada. Vamos a meterle alimentación corriente para ver qué pasa, a ver si ya quedó o hace falta alguna otra cosa. Entonces, y una vez que hemos verificado todo eso, vamos a conectarlo. Tenemos el cable de alimentación conectado a la bombilla serie por si hubiese algún corto o algún problema adicional en la etapa de audio que acabamos de reparar, pues la podamos proteger y no vaya a haber ningún problema. Entonces vamos a darle a power. Creo que se logra ver bien ahí. Vamos a darle power. Ok, como vemos, ya la bombilla serie ha apagado. Si ahí se logra ver bien. Entonces la bombilla serie ha encendido y ha apagado. Y acá tenemos el LED de power encendido. Y podemos decir que la reparación está exitosa. Si te está gustando el video, te está gustando toda la información que yo te estoy brindando, por favor suscríbete a mi canal, deja tu like y comenta. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, puedes dejarla ahí en los comentarios. Entonces, continuamos y ya encendió. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectarlo directo para ver si ya se desprotege, ya que de lo contrario, si no se desprotege estando conectado directo, entonces puede que haya algún problema adicional. Entonces, pero vamos a encenderlo. Ya aquí ya lo tenemos conectado directo porque ya vimos de que no hay ningún corto. Entonces ahora le vamos a dar power, esperamos y ya se desprotegió. Como miramos, ya los LED rojos ya se apagaron, entonces ya el poder está funcionando. Ahora solamente pues hace falta conectarle una bocina y probar. Entonces vamos a apagarlo y pues vamos a intentar hacer una prueba de sonido rápidamente para ver qué tal está funcionando y si ya nos da sonido. Ok, entonces aquí ya coloqué la tapa de audio en el lugar donde va. Aquí le he conectado un parlante y aquí en este cable de acá tengo otro parlante conectado. Acá está lo que sería la señal de audio que le estamos enviando de una consola. Ya está encendido, lo tengo encendido, entonces vamos a subirle para que escuchemos de qué está trabajando. No puedo dejar mucho tiempo la canción por el copyright, entonces así que vamos a probar. Canal número 1, que es el que estaba dañado. Ese canal está bien. Vamos a volver a subir otra vez. Entonces prácticamente era ese el problema. Vamos a probar el canal número 2 que corresponde a este, pero este estaba bien, entonces vamos a escucharlo. Entonces, como logramos escuchar, pues la reparación ha sido todo un éxito. Entonces, pues nada, creo que eso sería todo. Deje su comentario,
dudas, sugerencias, déjelo allí y estamos siempre a la orden. Muchas gracias.